La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sin cambios la tasa de interés en un rango de 2.25 a 2.5% y redujo su pronóstico de crecimiento para Estados Unidos en 2019 a 2.1% desde el 2.3% que tenía previsto desde diciembre pasado. Para hablar de este tema me acompañan mis colegas editores del Financiero, Abraham González, Jesús Ugarte y Baude Barrientos. Barry, ¿cómo están? Hola, Gonzalo. ¿Qué tal, Gonza, Abraham? ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes. A ver, de manera muy breve, ¿cuáles, digamos, las señales que mandó hoy la Fed, Abraham, al mantener sin cambios la tasa de interés? Pues el principal mensaje es hasta aquí nuestro ciclo alcista. Recordemos que desde diciembre de 2015 la Fed inició un ciclo alcista, pasó pues prácticamente 200 puntos base, de 0.25% a de 0 a 0.25 a 2.25, 2.50 es el rango. Entonces, en un total de 225 puntos base fue el ciclo alcista de la Reserva Federal, y lo que dice hoy es básicamente ya no vamos a subir más las tasas de interés, vamos a ser muy pacientes. Desde ayer lo estaba anticipando el mercado, pero por supuesto el tono, el mensaje que dio la Fed hoy, el comunicado que publica y las expectativas, sobre todo las expectativas económicas que publica hoy el Banco Central, pues todo apunta a que prácticamente el Banco Central, la tasa de referencia de ese Banco Central se va a quedar sin cambio. Tenemos en la terminal de Bloomberg el dot plot. ¿Qué es el dot plot? La perspectiva que tienen, cada uno de esos puntitos amarillos es un miembro de la Junta del Comité Federal de Mercado Abierto, y cada uno de estos bloques representa un año. El primero, por supuesto, es de 2019, que es el que nos interesa. ¿Cuántos aumentos se prevén para este año? Bueno, pues dicen que se mantendría en la mayoría, que aquí es lo que podemos ver en este gráfico, la mayoría dice que se va a mantener en el rango de 2.25 a 2.50%. Las expectativas de crecimiento se redujeron sensiblemente en el comunicado, y pues esto, junto con toda la explicación y toda la argumentación que hace la Reserva Federal, básicamente dice no vamos a subir más las tasas de referencia. Eso tiene implicaciones, pero ahora hablamos de las implicaciones. ¿Qué señales manda esto al mercado? Sí, yo creo que no conocimos hoy que el ciclo final del alza en tasas llegó para quedarse. Creo que desde antes lo habían venido anticipando, lo veníamos comentando aquí en otras. Quedaban dudas. Había dudas, pero yo creo que era relativamente muy claro, ¿no? Así como pero hoy, ya las enterramos que hoy se todas. mantenía. Sí, y sí, digo, se confirma. Creo que el día de hoy la palabra es se confirma que el ciclo final del ciclo de alza en tasas llegó a su fin. Viene corroborado con la reducción en los pronósticos de crecimiento para la economía de Estados Unidos, tanto para este año como para el siguiente. Son 20 puntos base, ya lo comentaba Abraham, de 2.3 a 2.1 para 2019 y de 2.1 a 1.9 para 2020. Okay. Y creo, bueno, los factores que apuntalan esta decisión de mantener la tasa tiene que ver, uno, la Fed en su mensaje dio cuenta que hay señales de desaceleración a inicios de año y riesgos de un menor crecimiento en la economía mundial, y por otro lado no ve presiones ya en el tema de la inflación. Y otro factor también importante, cuándo viene o cuándo se reanuda la variación del alza en tasas de interés. Con base en lo que han dicho los expertos, con base en el mensaje de hoy de la Fed, todo apunta a que será hasta la primera mitad del próximo año cuando venga una reducción en la tasa de interés, la primera reducción en la tasa de interés, por lo menos en Estados Unidos, mientras que en México podría producirse esa reducción en la tasa en la segunda mitad de este año. Barry, ¿qué sensaciones deja esta decisión de la Reserva Federal también de cara a lo que pueda pasar aquí en México? Ya lo empezaba a mencionar Chucho. Sí, es una sensación agridulce, Gonzalo, porque al parecer ya el costo del dinero ya no va a aumentar en Estados Unidos. Sin embargo, si te remontas a los pronósticos, no solo a los de diciembre, que es lo que estamos comparando inmediatamente, sino a los de septiembre, ahí el panorama, estamos viendo que el panorama cambió drásticamente en solo 6 meses. En septiembre estábamos hablando de que la previsión de crecimiento económico para el 2019 en Estados Unidos era 2.5%. Hoy estamos hablando de 2.1%. Para 2020, que eso es también más preocupante,
En septiembre a 2%, hoy estamos hablando de 1.9%, en el mejor de los casos. Estos son pronósticos bastante positivos, ¿no? Y lo que comentábamos apenas hace 2 meses aquí en esta mesa sobre el caso de las tasas de interés, las implicaciones en México, es de que, bueno, de hecho hasta provocó cierta hilaridad en esa ocasión, ¿no? Porque la verdad no quise tomar la apuesta porque sentí que... ¿Le ibas a perder? No, iba a ser como quitarle un dulce a un niño, ¿no? Porque, por todas las señales que estábamos viendo de desaceleración a nivel global. Y de acuerdo a la encuesta Banamex, estamos viendo, sobre todo viendo el pronóstico de crecimiento económico que se mantiene en 1.5% para este año y 1.8% para el 2020. Pero todo apunta a de que pudiera ser mucho más bajo ante los ajustes en Estados Unidos. Ok, a ver, hablo también para Abraham, para Barry, en México, perdón, para Chucho también, ¿qué va a pasar? Implicaciones para México. ¿Tenemos decisión del Banco de México en 3 semanas? El 28 de marzo. El 28 de marzo, de hecho, es la siguiente semana. La siguiente semana tenemos decisión del Banco de México. ¿Qué esperamos ahí? Pues hay una probabilidad muy pequeña de que mueva su tasa de referencia el Banco de México. En realidad es una probabilidad creo que de 11% para la siguiente junta, pero en realidad pues todos los analistas están viendo ya prácticamente que no va a haber ningún movimiento. Ahora, ¿qué es lo que sucedió en México en realidad? Pues sí hubo una sorpresa, es decir, no estaba del todo descontado este escenario y lo podemos ver en el tipo de cambio. Ese es el mejor termómetro. Si hubiese estado descontado absolutamente todo este escenario, entonces no habría reaccionado el peso como reacciona. Y podemos verlo en la terminal. Bajó, o sea, en cuestión de 10 minutos, bajó, o sea, el peso se apreció 1%, estos son 20 centavos, y bajó a su nivel más bajo del sexenio, el tipo de cambio, por supuesto, 18.82. 16 de octubre del año pasado, para ser preciso. Sí, aunque hay que decir que Gons rompió desde antes de la decisión de la FED, de conocer la decisión de la FED. Sí, el dólar interbancario rompió la barrera de los 19 pesos, es cierto. El efecto calificadoras, ¿no? Sí, el efecto calificadoras. Sí, hacia el final sí se acentúa, digamos, la recuperación del peso, ya con la decisión o el anuncio de la FED, de tal forma que sí se colocó en 18.83 pesos, como ya comentábamos, el mejor nivel en 5 meses, o para ser más preciso, el mejor nivel del peso desde el 16 de octubre del año pasado, ¿no? Ahora, un tema, Barry, de hecho, hubieras tomado la apuesta, yo no entiendo por qué la tomaste, le hubieras ganado a todos estos analistas. Vamos a ver la terminal Bloomberg. Estas son las tasas implícitas que hay en el mercado, digamos, las tasas que percibe el mercado, y la línea verde es cómo está la tasa implícita actualmente a los diferentes plazos. 3 meses, este es 1 mes, 3 meses, 6 meses. Y como ves, pues es una tendencia plana y después a la baja. Eso quiere decir que el mercado ya no ve más alzas de tasa. Pero ¿qué es la línea amarilla? La línea amarilla es como lo veían a finales del año pasado. Y a finales del año pasado, pues vemos que en un plazo de 6 meses, que es más o menos dentro de 3 meses, veían un incremento hacia 8.67%. Hubieras hecho mucho dinero en el mercado. Te ha ganado, yo no sé por qué no. Barry, la lección aquí, Barry. Hay que ser más arriesgados. La lección exacto, más desprendidos. Uno por uno, la lección, Barry, es: te equivocaste por no confiar otra vez en lo que estabas viendo en el mercado. Pero a ver, no todos son buenas noticias, también hubo un mensaje mixto, ¿no? La Reserva Federal también ajusta el crecimiento económico de la economía, perdón, el crecimiento económico de Estados Unidos, perdón. Eso tiene repercusiones bastante negativas también para acá, para México. Sí, son 20 puntos base. Que ya veíamos, ya hablamos la semana pasada, se viene una desaceleración también acá en el país. Sí, son 20 puntos base, ya comentábamos, de 2.3 a 2.1 el crecimiento para este año, y de 2.1 a 1.9. Pero aquí la pregunta es cómo lo va a tomar o cómo lo absorbe aquí la economía mexicana. Sí, yo creo que vamos a seguir viendo en las próximas semanas ajustes a la baja. Quienes no han hecho la tarea, comentábamos por ahí con
con Abraham en la mañana, y lo comentamos aquí en su momento también, hace unas semanas, ¿por qué algunos organismos financieros internacionales, o dicho en otras palabras, por qué vemos todavía pronósticos muy altos de crecimiento para la economía mexicana? Hay quienes no han hecho la tarea, hay quienes se tardan más que otros, porque hay quienes, como es el caso de las intermediarias bursátiles, tienen que dar respuesta de manera muy, muy acelerada a sus clientes, a quienes les tienen que decir qué vender, qué comprar, a los que tienen que asesorar. Entonces, sí, es decir, hoy Fitch, de hecho hablando del tema del crecimiento de la economía mexicana, hoy redujo, ¿no? Redujo de 2.1 a 1. Le dio un buen tijerazo. Sí, un tijerazo al recorte de las expectativas de crecimiento. 1.6, ¿no? Así es. Entonces, sí, digo, esta reducción en las expectativas de crecimiento por parte de la Fed para la economía de Estados Unidos, estaremos viendo este efecto en los siguientes días. Es decir, veremos más ajustes a la baja por parte de las intermediarias bursátiles y organismos financieros internacionales. Queda ya nada más un par de minutos, conclusiones, Pau, de este tema. Tanto de la reducción de las tasas, pero también me gustaría conocer la opinión de esta reducción que viene ahora o que ya marcó la Reserva Federal de la Economía estadounidense. Yo creo que esto ayuda un poco a quitarle presión a los bancos centrales, entre ellos el Banco de México, que sería una buena noticia, porque se esperaría que recortaría las tasas Banco de México próximamente, insistimos, puede ser a finales del segundo trimestre del año, y ya lo está empezando a reflejar el mercado. 3 de 17 especialistas consultados por Banamex dicen que va a bajar en junio, va a ser un cuarto de punto, y eso por ende nos va a ayudar a todos, porque va a costar menos el dinero. Ok. Chucho. Viene una reducción en la tasa, yo lo comentaba desde hace unos minutos. En la segunda mitad de este año, en México se adelanta la reducción de la tasa por parte del Banco Central. Por lo menos será de 25 puntos base, segunda mitad de este año. Y pues sí, seguiremos viendo ajustes a la baja en los pronósticos de crecimiento para la economía mexicana. Abraham. Noticias mixtas, por supuesto. Creo en el lado negativo es hacia el largo plazo. Ya lo decíamos y lo dijimos durante toda la mesa, la desaceleración que prevé la Reserva Federal, que probablemente le pegue bueno, no que probablemente, que por supuesto va a tener un impacto en la economía mexicana. Y en el corto plazo, buenas noticias, se aprecia el tipo de cambio, el diferencial de tasas entre Estados Unidos y México está por arriba de 500 puntos base, lo cual es bastante atractivo, lo cual atrae... se ha reducido, hay que decir que se ha reducido. Claro, pero es muy atractivo, pero sigue siendo atractivo. Se esperaba Así y además se esperaba que pudiera recortarse un poco más ese diferencial por el hecho de que la Fed pudiera subir su tasa en otra ocasión. Al confirmarse el escenario de que no va a subir su tasa, entonces por eso lo ve positivo el mercado, y esa es la noticia positiva, digamos, para México en el corto plazo. El carry trade sigue siendo muy, muy atractivo para México y eso le va a beneficiar al tipo de cambio. Bueno.